Igualdad entre el varón y la mujer. Artículo 4. El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles. La capacidad es considerada por la doctrina como uno de los atributos de la personalidad. Se la define generalmente como la aptitud de obrar válidamente por sí mismo. Para Cifuentes, la capacidad está en la entraña de la existencia y categorización de esos derechos conocidos universalmente y de la vigencia jurídica en cuanto tal. La capacidad puede ser de goce o de ejercicio. La primera, llamada también capacidad jurídica, es la aptitud que tiene el hombre para ser sujeto o parte por sí o representante legal en las relaciones de derecho, ya sea como titular de derechos o facultades, o como obligado a una prestación o al cumplimiento de un deber. La capacidad de ejercicio de obrar es el poder de realizar actos con eficacia. Se contrapone a la capacidad jurídica, ya que ésta indica la potencia para ser sujeto de derechos y obligaciones, que es consustancial con la naturaleza humana y acompaña a todo hombre y mujer desde el nacimiento hasta la muerte. Savigny distinguía tres especies de capacidad. A. Capacidad jurídica o de derecho, que es la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. B. Capacidad de obrar o de hecho, para poder realizar actos con eficiencia. C. Capacidad civil o plena, facultad que combina las anteriores, en qué posibilidad y efectividad se suman. Como señala Falcón O'Neill, las mujeres constituyen el colectivo humano más numeroso y explotado en razón de su especialidad reproductora, destinadas a parir, amamantar y cuidar a los hijos, a los hombres y a garantizar la supervivencia de los ancianos y ocuparse de los enfermos y discapacitados. Las causantes de las ideologías machistas, leyes, códigos morales, costumbres sociales, educación y normas religiosas son las condiciones materiales de existencia, situando a las mujeres en un lugar secundario, menospreciado y objeto de toda clase de prohibiciones y trabas para su desarrollo, tanto como personas como sujetos de derechos políticos y civiles. Para Pérez Strems, la construcción de la igualdad formal se manifiesta como absolutamente insuficiente para acabar con una situación de discriminación ancestral entre el varón y la mujer. Así, desde el punto de vista jurídico, hay tres tipos de técnicas que se usan para hacer realidad la igualdad material entre varón y mujer. Profundización en la idea de discriminación, acciones positivas y consagración de derechos y principios específica o especialmente relevantes para la mujer. Este artículo tiene su antecedente en el artículo 5 del Código Civil de 1936, el que si bien señala que los varones y las mujeres gozaban de los mismos derechos civiles, agregaba, salvo las restricciones establecidas para las mujeres casadas. Y es que precisamente dicho código señalaba una serie de restricciones para las casadas, como por ejemplo, la imposibilidad de la mujer casada de administrar los bienes comunes sin el consentimiento del marido, artículo 190, mientras quien fijaba y mudaba el domicilio de la familia y decidía sobre lo relacionado a su economía era el marido, artículo 162. La mujer tenía como obligación dar ayuda y consejo al marido y atender personalmente el hogar, artículo 161. Además, a las mujeres casadas se les obligaba a llevar el apellido del marido agregado al suyo, artículo 171. El Código Civil de 1936 se inscribe dentro de la corriente conservadora imperante a inicios del siglo XX, donde la mujer no tenía capacidad civil, por lo que era aceptable socialmente que la mujer casada requiera consentimiento expreso o tácito del marido para ejercer profesión o industria
o trabajar fuera del hogar, artículo 173, lo que además concordaba con el Código de Comercio de 1902, que señalaba además que la autorización debía constar en escritura pública y estar inscrita en el registro mercantil. Esta legislación mercantil estuvo vigente hasta julio de 1993, en que entró en vigencia el Código Procesal Civil, que derogó varios artículos del Código de Comercio, entre ellas el de arriba comentado. El Código Civil de 1984, siguiendo la tendencia de la Constitución Política de 1979, que reconoció en el inciso 2 del artículo 2 la igualdad del varón y la mujer, trata de eliminar el trato discriminatorio contra las mujeres, aunque aún se consigne el derecho de la mujer a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Artículo 24. Desde la Ley número 801 del 7 de noviembre de 1908, que permitía el ingreso de las mujeres a las universidades, se han dado una serie de leyes que reconocen la igualdad y la no discriminación de la mujer frente al varón, como por ejemplo, la Ley número 12391 del 5 de septiembre de 1955, que concede el derecho de sufragio a la mujer. La Ley número 24310 del 19 de septiembre de 1985, que establece que la denominación de todo honor, grado académico, título profesional, oficio, función pública, cargo, empleo u otra actividad ocupacional o laboral, cualquiera sea su origen o nivel, será expresada cuando corresponda a la mujer en género femenino, si ello es posible gramaticalmente. La Ley número 24975 del 28 de diciembre de 1988, que amplía para las mujeres el acceso a las escuelas de oficiales bajo los mismos principios y normas que rigen al personal masculino de las fuerzas policiales. La Ley número 25155 del 27 de diciembre de 1989, que prohíbe establecer discriminaciones por razón de sexo en los reglamentos, estatutos u otras normas de las instituciones deportivas, sociales y culturales. La Ley número 26260 del 24 de diciembre de 1993, que establece la política del Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar y las medidas de protección que correspondan. La Ley número 26628 del 20 de junio de 1996, que amplía para las mujeres el acceso a las escuelas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y siguiendo las carreras militares correspondientes a obtener los grados militares y beneficios que correspondan bajo los mismos principios y normas que rigen al personal masculino de las Fuerzas Armadas. En lo que respecta a la protección de las mujeres en el sistema universal, en diciembre de 1979 se firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue firmado por el Perú el 23 de julio de 1981 y ratificado el 13 de septiembre de 1982. En noviembre de 1967, se proclamó la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que en su primer artículo señala que la discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana. En cuanto a la protección de las mujeres en el sistema interamericano, el 2 de mayo de 1948 se adoptó la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, la que en su artículo 1 señala que los estados americanos convienen en otorgar a la mujer los mismos derechos civiles de que goza el hombre. En junio de 1994 se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará.
la que fue suscrita por el Perú el 12 de julio de 1994 y ratificada el 4 de junio de 1996. En cuanto a la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional se pronuncia en contenido del derecho a la igualdad. Este tribunal ha recordado que la igualdad consagrada constitucionalmente ostenta la doble condición de principio y de derecho subjetivo constitucional. Como principio, constituye el enunciado de un contenido material objetivo, que entamo componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. Como derecho fundamental constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional, la igualdad oponible a un destinatario. Sentencia del expediente número 02437 del año 2013. Dimensiones del derecho a la igualdad. La igualdad jurídica presupone, pues, dar un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es, de modo que se afecta a esta no solo cuando frente a situaciones sustancialmente iguales se da un trato desigual, discriminación directa, indirecta o neutral, etc., sino también cuando frente a situaciones sustancialmente desiguales se brinda un trato igualitario, discriminación por indiferenciación. Sentencia del expediente número 02437 del año 2013. En cuanto a los plenos casatorios, debe advertirse la desigualdad de género en los procesos familiares. En los procesos de familia, en donde muchas veces una de las partes es notoriamente débil, la aplicación del principio de socialización del proceso resulta de vital trascendencia para evitar que las desigualdades pueden afectar el proceso, sea en su curso o en la decisión final misma. Casación número 4664 del año 2010 en Puno, del tercer pleno casatorio, considerando 10.